Doctor Huerta, buenos días. Doctor, ¿qué tal? Hola Carlos, buenos días. Joana, buenos días. También nuevamente buenos días a todos nuestros oyentes. Muy bien, quedó picando el tema de la microbiota. Recordará que el lunes lo tocamos así de refilón. A ver, vamos a poner algunos conceptos básicos, ¿ok? El primero es de que nuestro organismo está poblado de miles de millones, cientos de millones de bacterias. Para darte este dato nomás, mira, si tú cuentas el número de células que tiene nuestro organismo, lo calcula porque no se puede contar, calculas el número de células que tiene todo tu cuerpo, células del hígado, de la piel, del cerebro, todas tus células, pues multiplica ese número por 10 y ese es el número de bacterias que tiene una persona. 10 veces más bacterias tenemos en nuestro cuerpo que células humanas. Para empezar, pesa más o menos 2 kilos esa enorme cantidad de bacterias que uno tiene. Esas bacterias están repartidas en todo el cuerpo. Todo nuestro cuerpo tiene bacterias que poblan esas partes. Hay entonces bacterias, cierto tipo de bacterias que les gusta vivir en tu nariz. Hay cierto tipo de bacterias que les gusta vivir en la vagina. Hay otros tipos de bacterias que les gusta vivir en tu intestino grueso. Otras que les gusta vivir en la garganta, en tu boca, en tus encías. A estas poblaciones se les llama las microbiotas. Entonces, la palabra microbiota hay que ponerle un apellido. Microbiota intestinal, microbiota vaginal, microbiota nasal, etcétera, etcétera. Muy bien. Buenazo. Entonces, dentro de todas estas, cada una tiene su función. Y quizá lo que hay que decir, Carlos, Joana, es de que estamos recién empezando a arañar la superficie de la investigación del rol que tienen estas diferentes microbiotas. Con decirte que acá en la universidad donde yo trabajo, George Washington, yo ya postulé, ojalá que pueda entrar a un estudio de investigación que están haciendo para ver la microbiota nasal. Mira qué interesante. ¿Qué bacterias viven en tu nariz? ¿Cómo es que esas bacterias que viven en tu nariz interaccionan con el medio ambiente? ¿Tendrán algo que ver con los resfríos, con la gripe, con COVID, con lo que sea? No se sabe. Dicho todo esto, que recién estamos empezando a arañar el papel de estas microbiotas, pues se ha centrado mucha atención en la microbiota intestinal, algo que antes se llamaba la flora intestinal. Ya ese nombre no se usa, microbiota intestinal. Pues allí hay cientos de miles de millones de bacterias. Y lo interesante, Carlos, Joana, es de que cuando tú estudias esa microbiota intestinal, es como las Naciones Unidas. Así como las Naciones Unidas tienen diferentes países, creo que son 190 y tantos países, igual es en la microbiota intestinal. Hay decenas de tipos de bacterias que viven. Tienen su nombre, no vamos a mencionarlos, pero hay ciertas bacterias que viven y etcétera, y esa es la microbiota intestinal. Ahora, fíjate lo que se ha visto, de que cuando se estudia, por ejemplo, una persona con diabetes, esta persona tiene cierto tipo de microbiota intestinal diferente a la de otra persona. Y esta microbiota intestinal, por ejemplo, sirve para cosas buenísimas. Te participan en el balance de energía del cuerpo, del metabolismo, de la fabricación de sustancias como la serotonina, que tiene que ver con nuestro estado de ánimo, con las enzimas, vitaminas. Es decir, tiene una serie de actividades increíblemente útiles para el organismo. Ahora, ¿es cierto que cuando tú tomas un antibiótico destruyes estas células? Por supuesto que sí. Tú tomas un antibiótico y el antibiótico, además de matar a las células que te están causando alguna infección, pues van a matar a las células de tu microbiota nasal, vaginal, de la garganta, del intestino, y puedes tener efectos secundarios. Es más, se han hecho estudios en niños. Y fíjate, cuando se abusa de antibióticos en los niñitos van a crecer con problemas para procesar diversos tipos de alimentos porque esos antibióticos han dañado su microbiota intestinal. Ahora, ¿se puede restablecer eso? Pues acá entramos en el problema de lo que tú decías, Carlos. Hay bastante investigación y el uso de la kombucha, el uso de los diferentes tipos de yogur, etcétera, todo eso está en plena investigación. Hasta ahora
Quizás lo único que se han logrado investigar bien es el uso de los yogures después de usar antibióticos. Allí está la investigación un poco como que va para lo positivo. Es decir, que si una persona después de haber usado antibióticos desarrolla diarreas por la alteración de su microbiota intestinal, el yogur lo puede ayudar a restablecerlo. Pero de allí para adelante, todo eso que escucha, que tome esto para lo otro, todavía está en veremos. Es decir, doctor, en el caso de la microbiota intestinal, que es la que está hoy por hoy en boca de mucha gente, correcto, y era lo que yo comentaba con usted al inicio de este bloque, ¿no? En las redes sociales, inclusive un documental en Netflix, si no me equivoco, y hoy los especialistas de la salud mental asocian que lo que ocurre en nuestro intestino impacta en nuestro universo emocional, ¿correcto? Le dicen que es el tercer cerebro, ¿no? Todo eso ocurre en ese ecosistema. Y lo que les escucho decir es que hay episodios de salud que, por ejemplo, una diarrea puede arrasar con ese ecosistema, con esas bacterias. Uh-huh. Y el tema está en que serían bacterias no tan fáciles de recuperar o que hay que tener determinado tipo de alimentación para repoblar de esas bacterias y nuevamente restablecer la salud. Y claro, entiendo que es difícil repoblar o que hoy por hoy nuestros hábitos alimenticios no cooperan, no ayudan porque generan un desbalance de ese ecosistema, ¿no? Tanto procesado, y por eso hay problemas de salud. Todo eso que has dicho es muy cierto. Todo eso, la relación entre el tipo de alimentación y la microbiota intestinal es directa. Eso está muy bien estudiado y una de las causas, por ejemplo, por las cuales se piensa que el cáncer del intestino grueso está ocurriendo más frecuentemente en gente joven es por eso, porque hemos alterado o se está alterando la microbiota intestinal por el uso de alimentos procesados, ultraprocesados que no son naturales. Eso está en pleno estudio. Y eso es muy cierto, Carlos. Con decirte nomás de que es importantísimo con relación a nuestro estado de ánimo. Fíjate este estudio que se hizo. Cuando tú, como persona, dices, ay, cómo quisiera comerme hoy día un hígado. Uh-huh. Se te ocurre, pues, te antojas de un hígado o de un cierto tipo de comida y dices, ay, cómo quisiera esto. Y vas y no paras hasta comer. Qué antojo que tenía de esta comida, ¿cierto? Eso sí. Es muy común. Bueno, lo que han estudiado es que ese deseo, ese antojo no es tuyo. Es de tus bacterias intestinales, que a través de un nervio que se llama el nervio vago, conecta el intestino con tu cerebro, las bacterias dicen, necesito hierro, y entonces mandan el mensaje y eso a través de ese nervio vago llega a tu cerebro y la persona dice, ¿dónde hay hierro? Acá, me antojo esto, y no es por ti, sino por tu intestino. Qué maravilla. Y también, doctor, no solo los procesados, resulta que si yo tengo, por ejemplo, colon irritable, ¿no? Que está asociado al sistema nervioso, ¿no? Uh-huh. Voy a despoblar constantemente porque todas las personas que habitan el colon irritable sufren de diarreas. Por ende, viven despoblando su microbiota intestinal, ¿no? Uh-huh. Entonces es un círculo vicioso. Hay inclusive ciertos alimentos y hay un tipo de dieta. Tengo entendido que hay una dieta FODMAP, en fin. Hay alimentos que no puedes comer hasta restablecer tu microbiota y de ahí entrar nuevamente a una dieta, a un régimen distinto, consciente, uh-huh, digamos, ¿no? Es un temón, doctora. Es un tema enorme, como te digo, todo eso está en investigación. Hay que siempre ser cuidadosos, hablar con los especialistas, con lo que saben, con lo que están haciendo este tipo de investigación, porque el mercado es muy grande. Es muy fácil convencer a la gente con ciertos conceptos, mezclando verdades y mentiras y vender productos que le restablecen tal cosa. Esta dieta es para esto o esta dieta es para lo otro. Correcto. Y eso obviamente no es cierto y la gente debe tener mucho cuidado con eso. En todo caso, con lo que nos podríamos quedar de esta conversación, ¿qué le parece si es hoy la conciencia, ponerle el punto a que si yo estoy, por ejemplo, con un cuadro de diarreas,
está pasando que mi flora intestinal, es decir, mi microbiota intestinal está siendo arrasada en ese momento. Y a partir de eso, una vez que termine ese ciclo gástrico, de diarreas, necesito hablar con mi gastroenterólogo para pedirle algún medicamento o qué tipo de alimentación que me permita repoblar mi microbiota intestinal. Con eso me quedo yo de esta conversación. Correcto. Y eso está muy bien, y el especialista te dirá en qué momento de tu enfermedad estás y qué es lo que tienes que hacer. Y si es que, y eso no hemos hablado, necesitarías para algunas enfermedades, Carlos, Joana, un trasplante fecal. Un trasplante fecal. Uy, doctor Huerta, la dejó picando. Pero ¿cómo es un trasplante fecal? Me partió la cabeza en ocho. Trasplante fecal. No te imaginas lo efectivo que es el usar el pupú de una persona en otra persona. ¿En serio? Ya, y eso... Uy, doctor, usted justo metió ese tema cuando nos vamos a la pausa. La dejó picando. La dejamos de eso, trasplante fecal. Siguiente tema para la próxima semana. ¡Wow! Bueno, uno nunca deja de aprender, en honor a la verdad. Doctor, muchísimas gracias. Que tenga un muy buen día. Listo, Carlos. Chao, Joana. Hasta la próxima. Doctor.